Se ha recibido un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre el presupuesto público destinado a ventiladores mecánicos, establecimientos de residencia sanitaria, ampliación de camas de atención y contratación de personal adicional. Una carta del diputado Iván Flores mediante el cual solicita que esta comisión pueda realizar una comisión junto con la Comisión de Trabajo, una comisión unida en horario a convenir a efectos de analizar los mecanismos y plazos de pago de licencias por COVID. Una comunicación del diputado Boric mediante el cual solicita su oficio al director del Hospital San Borja Riarán por las razones de la postergación del trasplante renal de la ciudadana de una persona, de acuerdo a lo que se indica en el documento. Una comunicación de un particular, abogado que se ha especializado en temas de ISAPRE, y junto a un grupo de colegas elaborar una minuta respecto a la noticia difundida hace 2 semanas sobre el avance de la idea de crear un IPC de la salud. ¿Les parece que desde un punto de vista técnico ello desprotege a los afiliados? Una carta de las organizaciones sindicales de la salud agrupadas y coordinadas por la Secretaría de Salud de la CUT, que representan a más de 130.000 trabajadores y trabajadoras del sector sanitario. Junto con Saludar, solicitamos a ustedes apoyar la moción parlamentaria, la que está en tabla hoy día. Y una solicitud de audiencia de la Presidenta Nacional del Colegio de Enfermeras a fin de hacer ver sus comentarios en relación a la modificación al Código Sanitario que estuvo en discusión y que se despachó ayer. Gracias, Ana María. Sobre la cuenta, colegas, ¿algún comentario? ¿Quiere esto o porque lo tiene igual en el correo? Puntos varios. Bueno, yo quisiera hacer un punto vario, dos, la verdad. El primero es solicitar información al Servicio de Salud Poniente, creo que es, de la región metropolitana, y puede ser directamente al subsecretario de redes, respecto al cierre del SAR de Pudahuel Violeta Parra. Esto se anunció hoy día por parte de la Municipalidad de Pudahuel de que por falta de recursos se iba a cerrar el SAR. Y informar qué es lo que ha ocurrido, porque la verdad es que es una muy, muy mala señal que en esta circunstancia en que se está enfrentando la pandemia con el trabajo de muchas y muchos, se pierda capacidad de atención a las personas. También lo hemos discutido acá respecto al traspaso de recursos, se nos informó, y estoy mirando el detalle de esas transferencias, pero en particular me cuesta creer que no haya necesidad y que frente a esa necesidad no se tomen medidas para poder mantener el servicio de distintos centros de salud, entre ellos un SAR que cuesta mucho más levantar los SAR. O sea, en primer lugar están los centros de salud familiar y después están los SAR también para generar mayor resolutividad y atención de pacientes un poco más complejos. Entonces que le preguntemos a oficiar al secretario de redes cuál fue la situación y qué es lo que justifica el cierre de este SAR. ¿Hay acuerdo? Bien. Acordado. Lo segundo, solo para comentarlo acá en la comisión. Imagino que todos estamos en contacto con los hospitales de los distritos que representamos y quizás como miembros de la Comisión de Salud con otros centros asistenciales a lo largo del país, y al menos el reporte que yo tengo es de una situación muy, muy crítica. Muy, muy crítica en el sentido de que estamos en una ocupación ya límite. A lo menos el Hospital de la Florida, lo que me decía su director la semana pasada en una visita, es que claro, cuando se dice que hay un 95, 96% de ocupación, es que en verdad no hay camas críticas. Es que al momento de liberar una cama se puede hacer un registro y una cama dentro de 50 y tantas camas críticas, y eso agregando te permite dar ese resultado, pero que de verdad estamos enfrentando una situación muy, muy crítica, y creo que no es por empañar o hacer sombra respecto a las cifras, por ejemplo, de vacunación, pero me parece que hay un foco en la comunicación del gobierno que nos muestra esta realidad, y que esta realidad es la que permitiría también a muchas personas mantener el resguardo. Entonces, no quiero oficiar, hemos oficiado muchas veces y la tasa de ocupación se informa en los distintos informes epidemiológicos que hace el gobierno, pero yo solo quiero comentar de que me parece que hay una situación aquí muy, muy crítica que tampoco aparece, por ejemplo, ahora en la cuenta pública,
y hacer un llamado en ese sentido al ministro de Salud que más allá de las cosas que se están haciendo bien, es necesario poner cierto énfasis también respecto a las preocupaciones que quedan, y en eso en particular la ocupación de camas críticas hoy día es no es el talón de Aquiles, pero sí uno de los factores más complejos a enfrentar la pandemia, donde yo al menos veo poca información en las comunicaciones públicas que hace el gobierno. Creo que esto es una información que debiera ser de conocimiento público. Quería hacer ese comentario. Eh, puntos varios, ¿hay más puntos varios? Presidente, Por favor, diputado. a ver, yo en parte comparto con usted. Yo creo que sería bueno, usted estuvo conmigo y siempre ha asistido a las reuniones que ha tenido, como lo comentábamos ayer, el Senado con la Cámara. Yo creo que sería bueno pedirle quizás un informe cada vez que tuviésemos comisión, una vez a la semana, por ejemplo, al doctor José Luis Novoa, que nos vaya informando cómo se va moviendo esto, porque claro, nosotros vemos quizás las realidades de cada una de nuestras comunas, yo veo a nivel regional, porque yo soy representante de toda la región, y claro, hay algún hospital que puede estar más lleno, el otro que hace como de contención para otras regiones. Entonces yo creo que quizás si nos pudiese enviar el doctor José Luis Novoa un informe o una apreciación de lo que va pasando semana a semana, nos serviría mucho a nosotros de forma interna para la comisión. Y eso lo podríamos recibir de él semanalmente. Usted estuvo en la exposición que dio él la vez que fue a la Cámara de Diputados, y la verdad es que fue bastante consistente, dando datos quizás que a veces uno no los contempla. No sé si servirá o no, Yo creo que de pero todas lo maneras dejo sirve. planteado. Hagamos esa. Y el doctor Novoa, diputado, ¿es dependiente de quién directamente? No, es red asistenciales. Recuerde que él es el encargado de, De de- red. de- de cómo se están gestionando todos los hospitales, no el encargado de camas, pero sí el encargado de todos los hospitales. Fue el que nos dijo, si se acuerda, que en el fondo no debería haber una variación de precios, qué sé yo, en lo que se les pagaba a cada uno de los profesionales, pero sin duda él tenía muy clara la situación nacional, y en este informe nos puede a nosotros traspasar, y quizás eh, nos podemos un poco ir permeando mejor de la situación, no sé. Me imagino que ellos deben tener un informe semanal interno. No es necesario exigirle el mismo que le pasa al ministro. Ojalá fuera lo más completo posible, pero estoy de acuerdo. Hagamos esa solicitud de que se le pueda informar a la Comisión de Salud de manera semanal respecto a la disponibilidad de camas críticas por centro hospitalario. Y eso ojalá que pueda llegar no el mismo día, cosa de poder tener una objetividad en cuanto a lo que va pasando, y de esa forma llegamos un poco más preparados a aquel que lo quiera leer, por supuesto. Gracias. Ok, acordemos aquello entonces. ¿Muy bien? ¿Les parece? Bien, acordado. Y un tercer punto varios quería señalar, nosotros ya tenemos un proyecto ingresado respecto a metas sanitarias y trato usuario, pero aún no se redacta el decreto que el gobierno comprometió a esta altura hace meses. Entonces, es realmente imperioso que se vayan despejando temas, sobre todo en los cuales pareciera que hay disponibilidad del gobierno a hacerse cargo de ciertas situaciones que son críticas y que tienen solución. Yo de verdad no entiendo por qué ese decreto todavía no se ha ejecutoriado, y quisiera que oficiemos al ministro de Salud haciendo la pregunta de verdad con qué fecha se va a, eh, a redactar o sea, se va a formalizar el decreto que modifica todo lo relacionado a trato usuario y metas sanitarias. ¿Hay acuerdo? Ok, acordado. ¿Hay algún otro punto varios, colegas? ¿No? Muy bien. Entonces, pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto comenzar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de las honorables diputadas Cariola, Mix y los diputados Barrera, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Crispi, Ibáñez, Rosas, Telier y Torres, que establece un fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadores y trabajadores de la salud en contexto de estado de excepción constitucional, en las condiciones y efectos que se señalan en el boletín. Para eso, espero que tengan en su computadora, en sus manos, el comparado, y vamos a comenzar entonces la discusión artículo por artículo para, quizás si tenemos suerte, igual que ayer, podamos
despachar este proyecto. Más difícil porque son más artículos que los que vimos ayer, pero vamos avanzando. Así que le pido a Ana María que por favor pueda guiarnos con la tramitación de este proyecto. Ya, entonces, lo vamos leyendo. Pues. Vamos. Artículo primero. Artículo primero. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y hasta por un año después del término de su última prórroga, gozará de fuero laboral todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de los servicios de salud, de la atención primaria de salud, subsecretarías de salud, Seremi de salud, del Instituto de Salud Pública, Cenabás y de los establecimientos autogestionados en red del país y en general de la red asistencial que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacias y almacenes farmacéuticos sin distinción de calidad contractual en virtud de lo cual se encuentran vinculados a dichos prestadores. En el caso de los funcionarios y funcionarias de los establecimientos municipales de atención primaria de salud, se estarán las dotaciones establecidas en la Ley 19.378 y aprobadas para el año 2019 o 2020 según corresponda. Se entenderá suspendido el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales del número 6 del artículo 159 y 161 del Código del Trabajo respecto de aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral vigente al momento de dictarse esta ley. Se presentaron a este artículo 3 indicaciones, las 3 de la diputada Cariola. Una, para agregar luego de la palabra en el inciso primero, Cenabás, una coma, y antes de la conjunción y, la siguiente frase. FONASA, Superintendencia de Salud de los establecimientos de salud de carácter experimental creados por los decretos con fuerza de ley 29, 30 y 31, todos de 2001, del Ministerio de Salud, de los hospitales institucionales de las fuerzas de orden y seguridad pública que cumplan funciones de red asistencial durante la pandemia por COVID-19. Indicación 2, también de la diputada Cariola, para agregar en el inciso primero, luego de Cenabás, una coma y antes de la conjunción y, la siguiente frase, de FONASA, de la Superintendencia de Salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental creados por decreto con fuerza de ley 29, 30 y 31. Esas dos serían alternativas, me da la impresión, ¿no? Y la número 3, que para reemplazar en el inciso segundo del artículo primero la expresión aprobadas para el año 2019 o 2020, según corresponda, o la expresión aprobadas desde el mes de septiembre de 2019. Gracias, Ana María. Bueno, vamos uno por uno discutiéndolas y votándolas. Entonces, en relación a la indicación número 1 de la diputada Cariola, no sé, Carol, si quiere tomar la palabra. Hago pasar a los... Ah, sí, por favor, hago pasar a los asesores del Ministerio, nuestros propios asesores. ¿No hay nadie más? ¿Ningún otro diputado que se haya conectado? No. ¿No? Ya. No sé, diputada Cariola, si quiere tomar la palabra para iniciar este debate. Bienvenido, don Jaime González. Muchas gracias, diputado. Sí, presidente, mire, básicamente es bien sencillo, ¿no? La propuesta no habla por sí misma, tiene que ver con la incorporación de otras categorías de funcionarios a solicitud de los propios gremios de salud, que son los funcionarios de FONASA, de la Superintendencia y de los establecimientos de salud de carácter experimental creados por los decretos de ley que aquí se mencionan, además de los funcionarios de hospitales e instituciones de las fuerzas de orden y seguridad pública, que también están ligados al sistema, a la red asistencial, eso fundamentalmente, y que fueron considerados por lo demás en el bono COVID. Como ejemplo, o sea, lo que hacemos es igualar las condiciones de incorporación de estos grupos, de estas categorías de funcionarios a propósito también de ese criterio y sobre todo por la solicitud que tuvimos por parte de los gremios de salud. Perfecto. ¿Colegas, alguna otra palabra? Si no, para la palabra al Ejecutivo. ¿No? Don Jaime González, si quiere intervenir. No, presidente. Presidente, ¿Sí? ¿No quiero la palabra? aquí José José Miguel Miguel Castro. Castro. Sí, aquí solamente se deja entonces
a los funcionarios de salud pública, no a los privados, porque el sector privado tiene mecanismos de indemnización, entonces estaría bien este tipo de, de indicación. Así lo entiendo, ¿no es así? En relación, o sea, en particular respecto al descanso, claro, así es. Diputado Castro, bienvenido. Sí, gracias. Bienvenido a la sede del Congreso Nacional. Gracias, presidente. Lo echábamos mucho menos. Muchísimas gracias. Yo comparto la indicación de la diputada Cariola. Tengo temor de que se excluya lo que tradicionalmente han sido hospitales relacionados con estatutos similar al Sistema Nacional de Servicios de Salud, llámese Servicio Médico Legal y hospitales universitarios. Entonces creo que en justicia, para abarcar de verdad a todas las instituciones, además de las que ella señala, debieran estar estos dos organismos, Servicio Médico Legal y hospitales clínicos universitarios, recogidos en la indicación, porque están recogidos en las leyes respectivas del sistema público cuando se trata de beneficios a trabajadores del sector. Quisiera dejar incorporado ese aspecto, presidente, para que quede integralmente así recogido, si vamos a ampliar la cobertura. Perfecto. Diputado Gaona. Sí, presidente, respecto a esa última indicación, entiendo entonces que, por ejemplo, esto también podría ser vigente para hospitales clínicos universitarios de universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, todos los hospitales y clínicas de universitarias. Correcto, como dice el diputado Castro, si es que tienen convenios, públicos, claro, si es que tuvieran convenios públicos, así sería. Entonces, diputado Castro, si quiere precisar. Exactamente, porque recordemos, querido diputado Gaona y a todos, presidente, muchos de los establecimientos privados son campus clínicos de servicios de salud. Y por lo tanto, aquí lo que buscaríamos, derechamente, es darle a esos trabajadores y trabajadoras este descanso, porque ellos atienden pacientes públicos, digámoslo con claridad. Entonces, corresponde a lo que usted señala y todos los casos anteriores en la indicación. Sí, presidente. Diputada, de todas maneras, sí, gracias. Sobre la indicación va después de Senabast, no elimina los que ya estaban considerados previamente. Entonces, la parte que dice y de los se mantiene la parte que dice y de los establecimientos autogestionados en la red del país y en general de la red asistencial que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacia, almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados a dichos prestadores. La indicación, tal como dice luego, agréguese luego de Senabast una coma y antes de conjunción. Bien, antes de la conjunción y, ¿me entiendes? O sea, no elimina lo otro, no lo reemplaza. Se mete entre medio la indicación para sumar a estos prestadores. Bien, creo que queda muy claro. O sea, vamos ¿qué es lo que queda? ya, vamos entonces. Porque esta es una indicación, entonces sí. La que él está señalando es la misma más agregar lo Claro, que él está diciendo, entonces es otra indicación. Lo que estaríamos acordando, Sí, se puede agregar ahí. Haríamos dos votaciones, probablemente vayan las dos por la misma. Primero votemos tal cual la votación número 1, que está redactada por la diputada Cariola, y a continuación votemos agregar a ese texto, agregar el servicio médico legal y hospitales universitarios. Ahí ya el diputado Castro ya firmó esa indicación. ¿Les parece? A ver, lo que pasa es que son dos indicaciones distintas. Esta indicación no va a la otra indicación. Va al texto original. Va al texto. Entonces... Pero si aprobamos las dos, usted las puede... O sea, sería esta la aprobada. No la anterior, porque la anterior es incompleta. Presidente. Salvo que ella la quiera Por eso, completar. pero entonces, mejor para no enredarnos, diputada Cariola, usted puede acoger e incorporar en su indicación servicio médico legal y hospitales universitarios. Totalmente. Okay. Entonces hacemos una sola votación. Solamente sería, y usted hasta... Y que la suscriba el diputado... Ya, entonces sería Y Castro. Bien. Entonces, ya. En votación entonces, la indicación... Muy bien. Si esto es un elástico, es un péndulo. En votación, entonces, la indicación... Presidente,
Sí, diputado Gaona. Perdone, presidente, solo para tener claridad. Esto se extiende entonces a las instituciones privadas también, no solo a los hospitales clínicos universitarios que tengan convenios de prestación de pacientes públicos. Pregunto porque, por ejemplo, la clínica alemana tiene un convenio docente asistencial con la Universidad del Desarrollo. Entonces, ¿eso me pueden aclarar bien? Estamos hablando de los hospitales clínicos universitarios que tienen este convenio con los servicios de salud, o todos los hospitales clínicos privados universitarios. Diputado Castro. Sí, está recogido, diputado Gaona, exactamente en la penúltima, antepenúltima y penúltima línea del proyecto de ley, porque los califica dentro de la red asistencial, sea prestadores públicos o privados. Ahí lo deja recogido, así que no hay problema. Bien, entonces en votación, si es que me afirman con su cabeza, puedo entender de que podemos votarla por unanimidad, salvo que alguien se ponga. ¿Sí? Bien, entonces la aprobamos por unanimidad. Déjeme ver quiénes están entonces. Ana María, a ver quiénes están y con eso seguimos. María Cariola, Castro, Celis, Gaona, Osandón, Rosas, Torres y Crispi. 2, 4, 6, 8, 9. Ya. 9, 0, 0. Se aprobó. Bien. Aprobada la indicación número 1. Perdón, Ana María, ¿me considero en el voto, diputado Está Torres? muy considerado. Por supuesto que sí. Está muy considerado. A Gracias, ver, Ana. para no esperaba menos. equivocarme, los que no están son diputado Sangüesa, Macaya, Parra y Boric. Y Torres. No, que estoy acá, pues. No esperaba menos de usted, Ana María, ni tampoco más del diputado Celis. Bien, entonces avancemos con la indicación Bien. número 2 también de la diputada Cariola, por favor, Ana María. Pero esta cae por su propio peso. ¿Cae o no? Porque es menos que la anterior, ¿o no, hija mía? No, es complementaria. ¿Puede explicarla, Complementaria. diputada? ¿Y cómo está de nuevo los del decreto de ley 2930? Yo creo que si no se aprobaba la anterior, iba esta, me da la impresión. A ver, déjame revisar bien. Sí, pues está FONASA, está la Superintendencia de Salud, lo que pasa es que hay menos, no están los institucionales, por ejemplo. Yo entiendo lo mismo, Carol. Déjame revisar. Sí, tiene razón. Se queda incorporada en la anterior. La puede retirar. La puedo retirar, sí, la retiro. Ok. Ya. Entonces, La y la tercera? De hecho, presidente, es porque la habíamos presentado antes. Ah, ok. Ok. Entonces, sigamos con la tercera, Ana María. De la diputada Cariola, para reemplazar en el inciso segundo del artículo primero la expresión aprobadas para el año 2019 o 2020 según corresponda, por la expresión aprobada desde septiembre de 2019. A ver. Especifica el mes, Sí. porque antes era todo el año 2019. Yo creo que es más precisa. Hay palabras, o sea, es más precisa que la anterior, porque la otra era todo el 2019. Esta es del mes de septiembre. ¿Palabras? ¿No? ¿Les parece aprobarla por la misma votación anterior? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Aprobada. Sí, y siguen los mismos. Bien, entonces sigamos con el artículo segundo, que no tiene nuevas indicaciones. ¿O sí? Sí. No tiene nuevas No, indicaciones. el segundo no tiene. Entonces, Presidente, Artículo 2. perdón, sí, Carol. ¿se entiende? Una pregunta, ¿se entiende aprobado el primer artículo entonces? Digo porque aprobamos las indicaciones, pero no aprobamos el artículo en general. No, lo que pasa es que están los dos incisos con indicación y la indicación se vota con el artículo. Si hubiera un inciso tercero, por ejemplo, ahí Claro. habría que votar el resto. Pero ahora se entendió la 1 con el inciso primero y la 2 con el inciso, y la 3 con el inciso segundo.
Entonces Se está entiende aprobado aprobado entonces. por Perfecto. 9 por 0. Ok, gracias Ana María. ¿Leo el artículo 2? Sí, por favor, artículo 2. Artículo 2. Los funcionarios, trabajadores y trabajadoras señalados en los incisos primero y segundo del artículo precedente que se encontraren prestando servicios al 18 de marzo de 2020 sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados con dichos servicios, tendrán derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales correspondientes. El referido descanso deberá usarse en forma continua dentro del periodo de 2 años desde la publicación de la ley y contará como días trabajados para todos los efectos. La solicitud del descanso compensatorio se hará por los mecanismos de solicitud indicados para solicitar feriados legales y será prerrogativa del trabajador o funcionario determinar la fecha en que se hará uso del descanso dentro de la vigencia establecida en esta ley. Bien, gracias Ana María. ¿Comentarios sobre el artículo 2? No, ni en positivo ni negativo. ¿Les parece en ese sentido aprobarlo por la misma votación? ¿Sí? Bien. Aprobado. La sala soberanamente nos permitió discutirlo. No, por supuesto, pero ustedes también pueden declararlo al revés, por si acá tengo que decirlo. Bien, entonces continuemos con el artículo 3. Artículo 3. Estarán exceptuados de los beneficios establecidos en esta ley todos los funcionarios y funcionarias del estamento directivo de los establecimientos e instituciones señaladas en los artículos precedentes que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, de aquellos que señala el artículo 7 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Se presentó una indicación para agregar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Asimismo, se entenderán exceptuados los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo de servicios transitorios autorizados a partir del Decreto Supremo número 4 del Ministerio de Salud, que declara alerta sanitaria en todo el territorio de la República que no cumplan funciones de atención directa a pacientes. Gracias, Ana María. Sí, se entiende, yo entiendo perfecto el texto original. No sé, diputada Cariola, en particular, ¿cuáles son los trabajadores que quedan exceptuados de esta norma en la indicación? No me sé. No. Los dos primeros Por favor, ¿podrían colocar el comparado? Gracias. Diputada Cariola, ¿cuáles serían los trabajadores exceptuados que refiere a la indicación? Se lo pregunto porque no me queda claro. Presidente, estoy buscando el detalle de los trabajadores que están bajo contrato de trabajo de los servicios transitorios. Tengo entendido que son el Tiene que ver, Yo me imagino que se refiere... Que no tienen funciones directas con pacientes. Sí, yo me imagino que se refiere a los funcionarios administrativos, a todo el refuerzo que han hecho por el COVID, pero que no tienen que ver precisamente con la atención directa de pacientes. Deben ser personas que son de exclusiva confianza al presidente, es decir, de hecho, ese es el punto. Deben ser el director y el subdirector, creo que esos son los dos. Tratemos de tenerlo claro antes de votarlo. Presidente, espera, Ortiz por acá. Disculpe, diputado Castro, luego ¿quién me había pedido la palabra? Yo, Cariola. Diputada Cariola. Bien, Castro y Cariola. Sí, solamente, presidente, si este artículo, la motivación es exceptuar los cargos de confianza, debiera ser ese el criterio en toda la línea. No veo con claridad por qué segregar a quienes no cumplan funciones de atención directa, porque en el artículo 1 de este proyecto sí lo hemos recogido, pues. Tenemos técnicos y administrativos ya haciendo uso del derecho. Gente que es director de SOME
o que ve computación, ya les estamos dando el beneficio en el artículo 1. Entonces, por eso yo quise ISP, muchos más. Entonces, nosotros no estamos queriendo sacar a los que no atiendan enfermos. Ya lo hemos colocado en el artículo 1, a todo el personal. Lo que estamos en el artículo 3, entiendo yo, perfecto que se corrija esta indicación si es que es confusa, es que la línea de confianza es la que estamos excluyendo, no la línea de los contratos, sea honorario, compra de servicios o titulares, sino que son solo los de confianza. Si estoy equivocado, por favor, corríjanme, pero me parecería de más las últimas dos líneas respecto a no considerar los que hacen atención directa al público, porque ya los recogimos en el artículo 1 de este proyecto a todos ellos. Diputada Cariola. Sí, presidente, ese es el objetivo, lo que plantea el diputado Castro, que tiene que ver fundamentalmente con los funcionarios y funcionarias vinculados a responsabilidades de confianza exclusiva del presidente. Ahora, durante la pandemia, a través del Decreto Supremo número 4, se hicieron contrataciones de acuerdo a la alerta sanitaria, que fueron también cargos vinculados a responsabilidades de confianza del presidente en este caso. Y eso nos preocupa y por eso pusimos la particularidad o hicimos la excepción en este caso, de manera detallada respecto de aquellos trabajadores o trabajadoras que finalmente también llegaron a suplir cargos administrativos o a asumir cargos administrativos a propósito de la alerta sanitaria, y que están sujetos al Decreto Supremo número 4 del Ministerio de Salud, y que dependen de la responsabilidad, o que fueron destinados a partir de la exclusiva confianza del presidente de la República. Pero comparto con el diputado Castro que probablemente no sea necesario, ya que en el artículo 3 se establece que estarán exceptuados de este beneficio todos aquellos cargos directivos que sean de exclusiva confianza del presidente, que es finalmente el objetivo central. Puede ser confusa la indicación, así que la retiro. Ok, retirada, si es que fue, la podemos hacer más precisa, la podemos indicar en sala. Ok, retirada entonces, entonces habría que votar la original. Hay que votar el artículo 3. Claro. Entonces, en votación el artículo 3, ¿lo aprobamos por unanimidad, colegas? ¿Sí? Siguen los mismos, ¿Aprobado? ¿verdad? Sí. Aprobado. No Bien. ha llegado Sangüesa, que siempre me sorprende. Artículo 4, entonces. Voy, esperen. Ya, artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, desde la entrada en vigor del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y hasta por un año después del término de su última prórroga, el uso de licencia médica por causa COVID-19, sea por caso confirmado, sospecha o contacto estrecho, o por causas asociadas a estrés, depresión o salud mental en general, no se considerará a efectos de la declaración de salud incompatible con el cargo. Gracias, Ana María. Creo que queda bastante claro el texto. No sé si alguien quiere comentarlo, hacer preguntas. ¿No? Bien, lo vamos aprobado por la misma votación. Sí, bueno. Ok. Aprobado. Vamos entonces con la indicación número 5, que agrega un nuevo artículo 5. De la diputada Cariola, para agregar un artículo 5 del siguiente tenor. Artículo 5. Se considerará para todos los efectos de la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, enfermedad profesional de los trabajadores y trabajadoras de salud preceptuados en el artículo 1, aquellos trastornos psiquiátricos y físicos causados por desgaste profesional, como los riesgos psicosociales a los que han estado expuestos desde la entrada en vigor del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior.
Asimismo, contraer COVID-19 será considerado enfermedad profesional a todo evento atendido a los riesgos de la labor que desarrollan los trabajadores antes mencionados. Gracias, Ana María. Sobre esta nueva indicación, que quizás no todos la habíamos leído antes, le doy la palabra al Ejecutivo Jaime González. Presidente, muchas gracias. Respecto a la indicación número 5, que incorpora un nuevo artículo quinto siguiente, es menester señalar que la enfermedad COVID-19 ya fue calificada por la Suceso mediante circular interna como una enfermedad profesional. Y al leer la indicación con precisión, hace referencia, o al parecer de la lectura de la misma, que toda licencia profesional por COVID generaría una enfermedad psiquiátrica o un trastorno físico que desencadenaría efectivamente en una enfermedad que tiene esta calificación como enfermedad profesional. Entonces, a juicio del Ministerio de Salud, se hace necesario precisar la redacción del texto propuesto de indicación. Si es de interés que el COVID sea calificado como enfermedad profesional, eso ya está circunscrito. Si se quiere dejar una norma de rango legal, no tenemos ningún inconveniente. Pero eso no significa que toda licencia médica obtenida durante este periodo sea calificada como tal. Eso es, presidente. Gracias. Diputada Cariola. Sí, presidente. Sí, lo que pasa es que la indicación está dividida en dos partes. Una tiene que ver con hacer coherente la determinación de la ley con lo que ya la Suceso reconoció a propósito de la enfermedad profesional, ya que hubo un momento en el cual lamentablemente hubo trabajadores de la salud que denunciaron que sus licencias médicas por COVID no estaban siendo consideradas como tal. Pero por otro lado está el elemento de reconocer como enfermedad tradicional los trastornos psiquiátricos y físicos causados por el desgaste profesional. Yo quiero recordar que tuvimos varias exposiciones en esta comisión de trabajadores y trabajadoras de la salud que plantearon las consecuencias que el desgaste profesional, el exceso de trabajo, las horas extras, el estrés laboral que estaba provocando no estaba siendo tratado. No hay un plan laboral de salud mental para los trabajadores de salud. Entonces, lo que aquí se plantea es que es el reconocimiento de la enfermedad profesional en relación a trastornos psiquiátricos producto del estrés laboral que se ha provocado durante la pandemia y el desgaste con respecto a este proceso que los trabajadores y trabajadoras han vivido. Entonces, la indicación tiene dos partes, insisto, una que ya está respondida y que yo creo que es coherente con lo que ha dicho la Suceso, es bueno que la ley lo fortalezca, pero otra cosa tiene que ver con la situación de los trastornos psiquiátricos y físicos causados por el desgaste profesional y con el estrés postraumático que han vivido muchos trabajadores y a raíz de la pandemia. Gracias, diputada. Diputado José Miguel Castro. A ver, yo creo que efectivamente yo comparto un poco con el Ejecutivo que deberíamos definir un poco mejor yo estoy de acuerdo con la indicación, ¿eh? A mí me gusta que, sobre todo las enfermedades psiquiátricas generadas o consecuencias de un evento determinado, deberían estar incorporadas, eso sin duda, pero creo yo que debería circunscribirse en como toda repercusión que genere el COVID, como por ejemplo enfermedades psiquiátricas. O sea, yo creo que eso debería ir entendiendo que no es que tenga que padecer el COVID el funcionario, sino que en virtud del trabajo del COVID se pueden generar distintas repercusiones y eso debería estar, creo yo, mejor redactado quizás en la indicación. Si fuese así, yo creo que podríamos tener un acuerdo y de esa forma poder hacerla mejor. No sé si el Ejecutivo tiene alguna forma de quizás, sí que como dijo, no tiene problema de dejarlo por ley, que la enfermedad se tome, quizás podría él ayudarnos a plantear una mejor resolución de la indicación. Gracias, colega. Le doy la palabra al diputado Castro, después al Ejecutivo. Sí, yo apoyaría esta enmienda. Habría que retirar el inciso final de la indicación porque sería redundante con lo que ya existe. Pero quiero precisar que la indicación apunta no a enfermedad COVID, apunta a el riesgo laboral de quienes atienden pacientes en estado de catástrofe, que es un universo de personas que son trabajadores de la salud
y que luego, a consecuencia de esa exposición, han sufrido trastornos psíquicos o físicos y de desgaste psicosocial que hoy día no están reconocidos en la ley 16744. Hoy día eso están consideradas como, en un rubro a veces, la enfermedad común muchas veces, se niegan esas licencias. Entonces me parece atingente y yo aprobaría la indicación tal como viene, salvo el inciso final, que creo que es el que está recogido ya en la legislación actual respecto a COVID. Presidente, presidente. Sí. ¿Dejan tomar la palabra también? Ya. A ver, yo Ya. comparto de la relevancia de esta indicación. Nosotros hemos recibido innumerables señales de parte de todo el cuerpo médico de las secuelas que va a dejar la pandemia en relación de salud mental que se están viviendo el día de hoy y que se van a seguir viendo el día de mañana. Y lo que hace esta indicación al final, primero en relación al último punto, la segunda parte de la indicación, efectivamente nosotros hoy día tenemos un decreto que lo que señala es que este tipo de enfermedades van a ser catalogadas como enfermedades profesionales. Pero el día de mañana hay otro decreto que termina con eso saliendo del estado de excepción constitucional. Entonces me parece importante que quede en la ley. Y respecto al primer punto, me parece que además de los temas puntuales que tenía que ver con el descanso compensatorio, que es una medida de un momento, y respecto del fuero, que es otra medida respecto a un momento, esto lo que le va a dar es la responsabilidad del Estado, y tendrá que ser este gobierno y el siguiente probablemente, el que tenga que hacerse cargo de generar políticas en función de estas enfermedades que van a ser caracterizadas como enfermedades laborales porque lo son. Entonces, me parece súper importante esta indicación. Yo la aprobaría tal cual, si es que hay alguna sugerencia en función de lo que sea el diputado José Miguel Castro, me parecería también razonable conversarlo porque me parecería muy, muy importante que el proyecto entero fuera aprobado por su unanimidad. Eso le da un cariz distinto a la discusión en la sala. Entonces, si es que hay alguna sugerencia y hay también disponibilidad de la autora de la moción para hacerlo en este momento, creo que sería lo mejor. Le doy la palabra a don Jaime González. Presidente, sí, muchas gracias. Con mayor precisión, la indicación se refiere a la calificación de enfermedad profesional a todo desgaste profesional y después ejemplifica cómo los riesgos psicosociales a los que han estado expuestos desde la entrada en vigor y el estado de excepción constitucional. Entonces, al respecto, tres precisiones. La primera es que nosotros compartimos que se debe eliminar el inciso final, tal como lo ha dicho el diputado Juan Luis Castro. La segunda, voy a partir de abajo hacia arriba, es que el estado de excepción constitucional tiene que estar relacionado al decreto de alerta sanitaria, porque esa es la fórmula que se ha implementado para todas las otras normativas a propósito del COVID. Y la tercera es que el desgaste profesional, como los riesgos psicosociales, estén sujetos al enfrentamiento de la pandemia y que no sean otros. Y con eso preciso bien la intervención que realicé hace algunos minutos, presidente. Gracias. Diputada Cariola. Sí, presidente, yo quiero reforzar lo que ha planteado usted en las dos partes de la indicación. Bueno, lo primero, a propósito de lo que decía Jaime González recién, aquí es bien explícito en establecer la vinculación al estado de excepción constitucional vinculado a la calamidad pública declarada en el Decreto Supremo 108 del 18 de marzo del 2020. Es decir, vinculado fundamentalmente a el estado de excepción por pandemia. O sea, eso es lo que ocurre el 20 de marzo del 2020, o sea, el 18 de marzo del 2020, no es otro estado, no es un estado de excepción en general. Lo dice con mucha claridad. Nosotros estamos haciendo este proyecto muy, muy acotado a lo que ha ocurrido con los trabajadores y trabajadoras de la red de salud pública y privada a propósito de las consecuencias de la pandemia. Y acá por lo menos nos preocupamos de que eso quedara así, para no dejarlo en una amplitud, digamos, a propósito de lo que Jaime decía recién. Y en torno a lo que se establece respecto a los trabajadores que contraen COVID, y lo que establece el decreto, yo solo me sumo a lo que dijo el diputado Crispi, que efectivamente no es algo que esté por ley, como lo decía el diputado Castro, compañero Castro, el diputado Castro, sino que en relación a, porque eso está determinado por un decreto. Y me parece que es necesario que lo establezcamos por ley,
creo que es un resguardo y una seguridad que en algún momento los trabajadores de salud no tuvieron. Eso, presidente. Diputado Presidente, Castro, luego... como dice la compañera Cariola, tiene razón. Rectifico mi posición porque efectivamente vamos a ley ahora y no decreto, que tiene una vulnerabilidad obviamente mucho mayor. Así que yo respaldaría tal como viene la indicación. Tomo la palabra también, a ver, sobre lo primero, para que tengamos claro lo que estamos votando, a ver si concordamos en ello. Yo lo que entiendo del primer inciso, cuando dice aquellos trastornos psiquiátricos y físicos causados por desgaste profesional, como los riesgos psicosociales a los que se han expuesto desde la entrada en vigor, es que esta norma no se sujeta al periodo que dure el estado de excepción constitucional, sino que es un desde, lo que a mí me hace todo el sentido, porque no es que las enfermedades mentales se van a acabar el día en que levantemos el estado de excepción constitucional, sino que en el futuro, un trabajador de la salud, si es que, no sé, en un mes más tiene que votarse nuevamente el estado de excepción constitucional, si es que se retirase, por ejemplo, y un mes más de esa fecha un trabajador de la salud empieza a evidenciar trastornos de salud mental que por supuesto ocurren muchas veces de esa manera. O sea, hay en un periodo de sobrecarga, adrenalina, los trabajadores le echan para adelante, y hay un momento en que ya revientan. Entonces, me hace sentido que sea expuestos desde la entrada en vigor, porque lo contextualiza en la pandemia, pero no termina con el estado de excepción constitucional. Lo digo porque en muchos otros proyectos los hemos acotado precisamente, el postnatal u otros. Este no es el caso porque no es durante el estado de excepción, sino que es un desde, para que nos quede claro a todos. Entonces, lo voy a someter a votación. Sería a continuación, yo creo, ¿no? No votar. Espérame un segundo que Ana María me está haciendo una sugerencia. Presidente, antes que someta a votación, por Sí, favor. diputado Castro. Me falta o sea, tiene toda la razón usted, y estoy completamente en sintonía, pero me hace falta el hasta, porque el hasta tiene que ser ratificado en el fondo por un profesional, o sea, un profesional, por ejemplo, de la salud o psiquiatra debería decir, bueno, esto fue en el fondo generado por el desgaste que tuvo esta persona, porque quizás en 3 años más sigamos teniendo, qué sé yo, caso, eso no somos nosotros los llamados a determinarlo, sino que debería ser un profesional. Entonces, el acta podría quedar enmarcado en lo que es una evaluación psiquiátrica, porque estamos hablando de enfermedades psiquiátricas o otros trastornos. Entonces, debería ser esto determinado por alguien, creo yo. Sí, pero si me permite, colega, yo entiendo que la institucionalidad que otorga las licencias médicas revisa caso a caso. Y por tanto, cuando una persona que tenga un diagnóstico vaya a pedir la licencia, ahí mismo se la pueden rechazar también para decirle, mire, usted está pidiendo una causal que no está cubierta, porque esto que usted señala no tiene que ver con el COVID, sino que tiene que ver con otras circunstancias. Creo que para cada una de las situaciones que entregan licencias médicas, hay una institucionalidad que certifica que se esté cumpliendo, bueno, el espíritu de esta norma. Creo que está implícito. No sé si da para incorporarlo. Solamente para que sea, ojalá por unánime, y podamos sacar esto lo más rápido posible. ¿Podríamos escuchar al Ejecutivo qué piensa con respecto a esta determinación? Y ahí, si usted quiere, lo somete. Gracias, presidente. Le damos la palabra a don Jaime González. Presidente, sí, a nosotros hacer 2 comentarios. Primero, entendiendo la posición respecto al plazo, nos parece necesario fijar un hasta, que puede ser hasta un periodo de tiempo, un plazo determinado sujeto al término de otro estado de excepción constitucional para que no sea indeterminado en el tiempo. En ese sentido recogemos el punto del diputado Castro, y en el mismo sentido hacer presente para que también quede claro en la historia fidedigna que lo que se está aprobando es cualquier trastorno psiquiátrico o físico causado por desgaste profesional, se entenderá que es producto del enfrentamiento a la pandemia. Entonces, en ese entendido, sin duda que nos parece necesario y suficiente fijar un término para delimitar, ¿no es cierto?, el ejercicio de este derecho o de esta calificación como enfermedad profesional. Eso es, presidente. Se entiende el punto. Yo no lo comparto, pero se entiende el punto. ¿No? Diputada Cariola tiene la mano levantada de antes. ¿Sí? No, quiero pedir la palabra. Sí, presidente, lo que pasa es que es muy complejo. Yo no sé si alguien en esta comisión se atrevería a poner un hasta cuando en este momento muchos de los trastornos psicológicos o psiquiátricos o físicos, incluso de las consecuencias de la pandemia,
no sabemos cuándo se van a manifestar. Algunos se están manifestando ahora, otros se van a manifestar en un año más, no sé, o sea, yo comentaba el otro día el caso de una persona que conozco muy cercana que le ha tocado desconectar a personas de ventiladores y que las consecuencias en su salud mental han sido brutales. Y claro, las está manifestando hoy, en términos reales y concretos. Hay personas que probablemente van a vivir un trastorno postraumático posterior a que el estado de excepción termine. O sea, creo que ponerle límite a esto es muy complejo en este momento. Yo creo que es una norma, las normas como se hacen se deshacen y se pueden modificar en el posterior y probablemente un Ministerio de Educación que le haga, o sea, de salud, perdón, que le haga seguimiento a una norma como esta, en algún momento va a decir, ¿sabe qué? Esta norma que generó este tipo de consecuencias, vamos a poder medirlo en el tiempo, pero en este momento yo no me atrevería porque creo que la norma podría quedar sin ningún tipo de validación si nosotros le ponemos un límite a algo que al menos a mí me parece que en este momento, considerando las condiciones, es muy difícil de temporalizar. No sé si está bien dicha la palabra, pero en el fondo es como, creo que no tiene mucho sentido. No hay una intención de pasarse para la punta ni al tejo pasado, en ningún caso. Es solo que entiendo que estamos evaluando también y que compartimos el espíritu y creo que hoy día también tenemos que estar atentos a cómo esto se aplica en el futuro, sin querer que nadie se aproveche de la norma. De acuerdo. Presidente. Señor Torres, y luego el Sí. compañero Gaona. Gracias, presidente. Están mucho compañerazgo hoy día. Oye, hasta reconciliación entre el diputado Castro y la diputada Cariola. Oye, no, mire, yo quiero reforzar lo que dice la diputada Cariola en el sentido siguiente, que si está asociado a un diagnóstico por la situación de la pandemia, no es necesario establecer un límite de tiempo, y yo ahí coincido con que efectivamente ese diagnóstico va a tener una evolución que si le ponemos un límite pudiera dejar fuera algunas prestaciones, ¿ya? Incluso si se extendiera en el tiempo el cuadro psiquiátrico, digamos, o el cuadro asociado a una pandemia. Yo creo que lo importante es que el diagnóstico claramente establezca que este es un beneficio que nace a partir de un diagnóstico que está asociado a la pandemia, y eso obviamente va a terminar generando siempre una limitación en sí misma, ¿ya? Entonces no es necesario poner un tiempo. Yo insisto que eso podría terminar siendo perjudicial porque en algún momento alguien que requiera un tratamiento más extendido en el tiempo, alguna cosa más extendida en el tiempo, pudiera verse perjudicado por este límite. Eso. Presidente. Gracias, diputado Gaona, luego el diputado José Miguel Castro. Presidente, entiendo perfectamente esto de que evidentemente es difícil establecer un límite de cuáles van a ser los efectos en la salud mental de los trabajadores de la salud producto de esta pandemia, digamos, difícil establecer, acotar un tiempo, pero también es complejo dejar esto ad eternum y dejarlo como al arbitrio de la autoridad para que defina cuándo cortar eso. Ambos cosas son complejas y difíciles de determinar. Yo creo que el sano, lo más sano sería precisamente establecer un límite de tiempo de esto, no sé, pues, no sé cuánto tiempo puede ser, 1 año, 2 años, no sé, y establecer la facultad de la autoridad para prorrogar eso, de tal manera de que efectivamente queda acotado a un determinado momento post pandemia, pero con la facultad de la autoridad en ejercicio de poder prolongarlo las veces que sea necesario, en función de la evaluación y la evolución que hagan. Pero creo que dejarlo ad eternum y que es más difícil después poner el límite que prorrogarlo, poniendo el límite ahora y después prorrogar. Entonces, un poco para poder darle un poquito de racionalidad a esto también, sobre todo porque involucra al sector privado en esto. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es más adecuado establecer un límite y la facultad de la autoridad para prorrogar por el tiempo y las veces que sea necesario en función de la casuística que se vaya dando. Gracias, colega. Diputado José Miguel Castro. A ver, yo creo que aquí el espíritu de la indicación, yo creo que todos lo adquirimos, estamos todos en el fondo alineados. Yo creo que quizás es la redacción. No me atrevería, yo comparto con la diputada Cariola, yo no me atrevería a ponerle 3 meses, 6 meses, 2 años, porque yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, y por lo tanto me costaría mucho el poner una fecha con día, hora.
a mí no me parece. Pero yo creo que sí deberíamos quizás mejorar un poco la redacción para que todos quedáramos conformes, efectivamente. Y yo le propongo, señor presidente, que quizás traigamos una redacción y si no nos quedamos con lo que estaba escrito por la diputada Cariola, pero quizás traigamos una mejor redacción, la votamos en la próxima sesión y de esa forma lo podemos sacar todos por unanimidad y teniendo el apoyo del Ejecutivo, que es un proyecto que por lo demás hay rogagasto, entonces hemos tenido ese apoyo, consensuemos un poco mejor y traigamos la próxima vez y sigamos con la próxima articulado. Presidente, propongo eso. Yo entiendo el ánimo, yo también lo mismo lo señalé, de que lo ideal es votarlo por unanimidad, pero lo perfecto enemigo de lo bueno, y necesitamos avanzar y dar señales. Entonces, lo voy a poner en votación y podemos concordar quizás de aquí a la votación en sala una redacción más precisa, pero eso nos va a obligar a andar un poquito más rápido. Así que lo pongo en votación, pero votémoslo nominal. Ana María. Ya. Gustavo Boric. No está. Cariola. A favor. José Miguel Castro. Yo lo voy a votar a favor, pero con la consideración del presidente que ojalá pudiésemos, llegando a sala, poder concordar una mejor redacción. Solamente eso, presidente. Gracias. Sí, señora secretaria, gracias. Juan Luis Castro. A favor. Andrés Celis. Sí, a favor, porque creo que debe ser el profesional el que establezca el hasta cuándo es. A favor. Gaona. Está sin audio, colega. Decía que me iba a abstener y esperando que la redacción mejore en la sala y ahí, por supuesto, votarlo a favor. Se abstiene. El diputado Macaya, que no está, mandó recién un documento que dice que se va a parear con el diputado Boric. Osandón. A favor. Parra. Del presidente. No está. Rosas. Entendiendo que el diagnóstico lo hace un profesional y las apelaciones en el caso del sector privado van en la Suceso y el sector público en general van en la Compin, a favor. Sangüesa. No está. Torres. A favor. Crispi. A favor. 8 a favor, 0 en contra y una abstención. Bien, aprobado. Y a continuación daremos lectura de la última indicación de también un nuevo artículo transitorio en relación a presupuesto. De la diputada Cariola para agregar un artículo transitorio del siguiente tenor. Artículo transitorio. La Ley de Presupuesto del Sector Público establecerá distintas medidas para la rehabilitación física y psicológica de los trabajadores y trabajadoras de la salud que presenten secuelas por las enfermedades profesionales contraídas durante la extensión de la pandemia por COVID. Bien, bueno, en primer lugar, yo lo voy a declarar admisible. He visto un sinnúmero de indicaciones que no señalan montos, sino que es una señal al Ejecutivo a establecer ciertos presupuestos, pero sin especificarlo y se han declarado admisibles. Así que yo lo voy a declarar admisible para que la podamos votar. Le doy la palabra al diputado Gaona. Presidente, sin perjuicio de que probablemente no establezca montos ni nada por el estilo, pero claramente es inadmisible esa indicación transitoria, porque efectivamente se toma posición sobre facultades exclusivas y privativas del presidente de la República. Cuando habla de la ley de presupuesto no está hablando de peras, ni de manzanas, ni de libros o cuadernos, está hablando de plata. Y cuando se habla de recursos, eso es facultad privativa del Ejecutivo. Por tanto, a mí me parece que esto es inadmisible. Me gustaría escuchar el pronunciamiento de la Secretaría al respecto, presidente. Doy la palabra al Ejecutivo. Sí. Presidente,
el Ejecutivo considera que sin duda esta materia es inadmisible, porque sin perjuicio que en la ley de presupuesto hay glosas o hay indicaciones sobre glosas que son de solicitud de información, esta indicación que está en un proyecto de ley lo que pretende es regular ciertas medidas en relación a la rehabilitación física o psicológica que sin duda irrogan gasto. Y hay una doble inadmisibilidad, y por lo mismo nosotros consideramos que la indicación es inadmisible. Eso es, presidente. Gracias, colegas. Diputada Cariola, le mandé un mensaje. Ah, no lo vi. Mira, presidente, a ver, yo la verdad de las cosas que creo que efectivamente este tipo de indicación, estos artículos pueden ser interpretables porque hacen referencia a la ley de presupuesto. Acá nosotros no estamos poniendo ni determinando un presupuesto en particular para la rehabilitación física y psicológica de los trabajadores y trabajadoras, pero lo cierto, presidente, es que en esta comisión, y lo vuelvo a decir a propósito de lo anterior, no solo está la importancia de la rehabilitación, o sea, perdón, del reconocimiento de la enfermedad profesional a propósito de todo lo que ello implica con las licencias médicas, sino que también acá se ha hecho una demanda muy concreta y creo que esta es la oportunidad de hacernos cargo de lo que los trabajadores y trabajadoras de la salud han planteado en torno a establecer medidas efectivas en cuanto a la rehabilitación física y psicológica de los trabajadores de la salud que han presentado secuelas y enfermedades profesionales que estamos además reconociendo en esta ley a propósito de la pandemia del COVID-19. Nosotros acá no estamos mandatando a ningún presupuesto en particular, a ningún monto en particular. Yo podría retirar la indicación, pero realmente en función de establecer con ello la unanimidad que hemos tenido a propósito, o al menos la mayoría favorable a este proyecto, que yo valoro y agradezco mucho. Pero la verdad de las cosas es que a mí me gustaría, al menos ya que se ha declarado admisible, que la podamos poner en votación y que el Ejecutivo, de aquí a la próxima tramitación en la sala, pueda evaluar la posibilidad de patrocinar o presentar una indicación que reemplace esta indicación, pero recogiendo el espíritu que tiene. Yo vuelvo al punto, acá no se ha presentado ningún plan de rehabilitación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y creo que el sacar esta indicación de alguna manera es no responder a la responsabilidad que nos dieron los trabajadores al exponer en esta comisión la situación que están viviendo y la poca respuesta que han tenido al respecto. Entonces quiero dejar ese punto, presidente, y solicitar al Ejecutivo que si consideran que hay una mejor manera de llevarlo, que lo puedan presentar como una propuesta. Presidente. Gracias, diputada. Diputado Gaona y luego el diputado José Miguel Castro. Presidente, en la línea de lo que señalaba la diputada Cariola por su intermedio, a mí me parece, me corregirá la secretaria de la comisión, que tampoco me ha explicado la admisibilidad o no admisibilidad desde su perspectiva técnica de esta indicación, que me gustaría conocerla. A lo mejor considerar la palabra podrá. La ley de presupuesto podrá contemplar de tal manera de que efectivamente dejarlo de facultativo del Ejecutivo y no una obligación. Yo creo que eso puede mejorar, se mantiene el espíritu de lo que se quiere hacer y podría resolver el tema de la admisibilidad. No sé si el Ejecutivo cree que eso es lo adecuado y si usted, presidente, y la Secretaría Técnica nos puede ayudar al respecto. Secretaria, le han pedido su opinión, así que se la voy a encantar. Mire, la comisión la dirige y las admisibilidades las determina el presidente. Yo, en este sentido, solamente puedo darle la opinión mía al presidente y él me ha dicho, y él ya declaró que era admisible. Pero porque si es por eso, el proyecto entero estaría siendo inadmisible, pero ustedes ya lo están tramitando, entonces no tengo nada que decir sobre el particular. Ahora, si ustedes me preguntan así, ya, bueno, sí, debiera ser inadmisible la indicación, pero yo no soy la que resuelvo, sino que es el presidente el que resuelve. Y en votación de la comisión. Y si no, claro, en la votación.
le doy la palabra al diputado José Miguel Castro y luego de nuevo al diputado Cabra. Gracias, señor presidente. A ver, Luego votamos, yo, colegas. yo recojo esta indicación y recojo sobre todo las palabras del diputado Gaona. Yo creo que poniéndole podrá y no retirándola por parte de la diputada Cariola, yo creo que salvaguardamos en el fondo la admisibilidad de esta indicación. Sobre todo hoy día acabamos de venir de una cuenta pública donde se habla de un fondo de 2.000 millones de dólares y específicamente se habla de salud mental. Así que yo creo que justamente en esa línea esto va a estar salvaguardado. Tenemos un ejecutivo opinando de un proyecto de origen parlamentario donde efectivamente estamos erogando gastos y por lo tanto yo creo que el mejor camino es no retirar quizás la indicación, diputada Cariola, pero sí quizás podemos todos circunscribir el que se cambie esa palabra a podrá y con eso yo creo que seguimos en el espíritu de seguir empujando todo este proyecto. Gracias, señor presidente. Ya, a ver, colega, yo creo que se ha dicho suficiente. Le doy la palabra, si le parece, diputado Cabana, pero dar la palabra a la diputada Cariola, a ver si hay disponibilidad de hacer esa modificación. Si no, lo votamos tal cual la admisibilidad y luego también le doy la palabra a don Jaime después de la diputada Cariola. Pero quizá con su intervención lo cerramos. Diputada Cariola. Sí, presidente, mire, yo he tenido, o sea, creo que la disposición que ha tenido la Comisión de Salud a la tramitación de este proyecto es muy valiosa. Yo no le quiero quitar mérito a aquello, creo que ha sido muy importante la tramitación y las votaciones por unanimidad de los elementos centrales del proyecto, el fuero, el descanso, y frente a eso yo voy a ceder ante la solicitud de los diputados de Chile Vamos de establecer que la ley de presupuesto podrá establecer distintas medidas para la rehabilitación física y psicológica. Creo que es el espíritu de lo que queremos porque queremos que el proyecto avance y evidentemente esperamos con eso también poder tener el respaldo, el apoyo en la sala de los diputados y diputadas que han participado de esta tramitación. Eso, presidente. Gracias, diputada. No sé, don Jaime González, si quiere agregar algo. No, presidente. O sea, muy sencillo, estamos de acuerdo con el podrá, que es facultativo. Si es que le parece bien a usted que no sea cualquier ley de presupuesto, que sea la ley de presupuesto del sector público del año 2022, porque la ley de presupuesto rige año a año. Y después donde dice para la rehabilitación física y psicológica, que sea rehabilitación física o psicológica, en el entendido que no son excluyentes a efecto de la historia fidedigna de la ley, sino que pueden ser uno u otro. Eso es, presidente. Bien, si la diputada Cariola Naciente está de acuerdo con esas modificaciones. Podría decir física y o. Okay. IO. Por favor, sí. Bien, entonces vamos a agregar con la venia de la diputada Cariola, la ley de presupuestos podrá. La ley de presupuesto 2022 podrá y rehabilitación física y o psicológica. ¿Ok? Entonces, si les parece aprobarla por unanimidad de todos los presentes. Siguen siendo 9. Sí, sí, solo una acotación, presidente. Sí, diputado. Es que yo personalmente no comparto con una técnica legislativa que implique IO. Yo creo que hay que buscar una redacción mejor, que diga tanto física como psicológica, etcétera, pero personalmente no comparto. Es una cuestión de técnica legislativa, más allá de lo que votemos. A lo mejor la Secretaría nos puede sugerir a la algo. Secretaría para que pueda ajustar esa. O sea, rehabilitación entonces tanto física como psicológica. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a aprobar por unanimidad, si es que así lo estiman colegas. Bien, aprobado por unanimidad. Bueno, quiero sinceramente agradecerle. Antes que termine tiene de acuerdo al artículo 302, es el presidente quien debe calificar qué normas de esto van a Hacienda. Porque usted considera que va algo a Hacienda. Porque si es admisible el proyecto, no debiera ir nada a Hacienda, porque quiere decir que no tiene fondo. Pero yo no me atrevo, porque después me van a decir, ¿cómo no lo mandaste a Hacienda? Entonces, bueno, en función de mis atribuciones, la califico como que ninguno de sus artículos amerita una discusión presupuestaria que vaya a Hacienda. Y quiero solamente agradecerles, colegas, de verdad que hay un clima muy duro en relación a la actividad política. Creo que la discusión sanitaria muchas veces también entra en una discusión más ideológica, y creo que en este caso le hemos dado tiempo a la discusión de dos proyectos importantes, como es la modificación al libro quinto, libro quinto del Código Sanitario, y a este proyecto que es muy relevante respecto a descanso compensatorio y fuero, y al momento de su votación hemos aprobado por unanimidad ambos proyectos.
por miembros de la comisión. Creo que es una señal importante que no siempre se ve, lo que se ve hacia afuera, lo que cubren los medios, es siempre el barro, la discusión, y ojalá también pudieran hacer notar, porque es algo que a lo menos en el mundo de la salud lo va a agradecer, que estemos tramitando de esta manera, y ojalá que, bueno, vamos a hacer las gestiones con el diputado, con el presidente Paulsen, que no tengo duda que nos va a ayudar a poner estos proyectos rápidamente en tabla. Solo para terminar, necesitamos nombrar a una diputada informante o diputado, si les parece, la diputada Cariola. Perfecto. Por aclamación, diputada Cariola. Bien, bueno, agradeciéndoles la disposición, se levanta, y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.